Muy buenos días. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado les da la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Desinversión en Operaciones de Concentración, un evento de alto nivel y de índole académico que tiene como objetivo principal que ustedes, los participantes, conozcan sobre la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su ámbito de aplicación en materia de competencia. Con la Superintendencia de Control de Poder de Mercado ha realizado 89 eventos internacionales, con la intención de brindar a ustedes participantes una visión clara y completa sobre la normativa en los procesos de operaciones de concentración. Este seminario internacional lo podrán observar también vía internet a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. De igual manera, puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentran como Antimonopolio Ecuador y en Twitter como Antimonopolio EC. Algunas de las temáticas que vamos a desarrollar en este día del evento son condicionamientos estructurales y procesos de desinversión de activos, mejores prácticas de desinversión en activos tangibles e intangibles como objeto de los condicionamientos de una operación de concentración, entre otros temas. Enseguida, vamos a saludar a quienes conforman la mesa de autoridades. Saludamos al doctor Pedro Páez, Superintendente de Control de Poder de Mercado, al ingeniero Francisco Garzón, decano de la Facultad de Administración de la Universidad Central del Ecuador, al economista Daniel Cedeño, Intendente de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. También agradecemos la presencia en este auditorio de ustedes, de estudiantes y docentes, de expositores nacionales e internacionales, a los representantes de organizaciones sociales y campesinas, operadores económicos ligados a este sector, periodistas, ciudadanía en general y a la Asociación de Estudiantes de Contabilidad y Auditoría, quien hizo posible que este evento se realice el día de hoy. No podemos olvidar agradecer a la Facultad de Administración de la Universidad Central por facilitarnos el auditorio para realizar este evento académico. Un aplauso, por favor, a todos ellos. Antes de continuar, quiero invitarles a ustedes que se registren en el portal web Supertienda Ecuador, una herramienta tecnológica que permite a los sectores de la economía popular y solidaria, artesanos y MIPYMES promocionar y comercializar sus productos de forma gratuita y a nivel nacional. En los exteriores de este auditorio encontrarán un stand donde funcionarios de la Superintendencia les podrán ayudar con los registros. Asimismo, les invitamos a conformar comités de usuarios de mercado para que de esta manera ustedes puedan ejercer la veeduría ciudadana. Para mayor información, acérquense por favor a nuestros compañeros que están por aquí de la Superintendencia o ingresen a nuestra página web www.scpm.gov.es. Ahora, para solemnizar este evento, los invito a ponerse de pie porque vamos a entonar las sagradas notas del himno nacional.
A continuación, se dirigirá con palabras de bienvenida el ingeniero Francisco Garzón, decano de la Facultad de Administración de la Universidad Central del Ecuador. Ingeniero, por favor. Doctor Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder del Mercado. Autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas, señores conferencistas internacionales de países amigos que nos visitan, señor Cristian Chávez, presidente de la Asociación de Estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, que está coordinando este evento, señoritas, señores estudiantes, compañeros profesores que asisten a este evento. Para la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, siempre es un honor recibir a estas delegaciones internacionales que nos visitan para conversar sobre temas tan importantes para el desarrollo económico y social de la patria, como ahora es la desinversión en las operaciones de concentración. Este seminario internacional se está desarrollando para que nosotros, como pueblo ecuatoriano, comencemos a analizar estos problemas y comenzar a trabajar bajo soluciones objetivas que beneficiarán al desarrollo económico y social del país. En esta ocasión tenemos aquí la presencia de estudiantes que están ingresando a nivelación para pasar luego a ser parte de la Universidad Central del Ecuador. Es importante que en esta ocasión, señoritas, señores estudiantes, ustedes comiencen a entender lo que son los problemas de la vida activa de la economía del país. Y en función de esto, ustedes vayan preparándose para que luego comiencen también a analizar la problemática del país con miras a dar soluciones objetivas y prácticas. Agradecemos al señor superintendente, doctor Pedro Páez, quienes están pendientes de estas reuniones y siempre nos están visitando, ante lo cual la Facultad de Ciencias Administrativas siempre tiene las puertas abiertas para que se desarrollen y atiendan pues nuestros estudiantes en esta problemática y vayamos integrándonos hacia esta situación. Demos un aplauso caluroso a la superintendencia que está preparando estos eventos internacionales de los que hoy estamos siendo visita. Gracias. Agradecemos al ingeniero Francisco Garzón por sus palabras. A continuación, se dirigirá a ustedes el doctor Pedro Páez, superintendente de Control de Poder de Mercado, para declarar formalmente inaugurado este seminario internacional y presentar el tema desinversión en operaciones de concentración. Doctor, por favor. Buenos días, compañeras, compañeros. Me disculpan que estoy afónico, así es que voy a tener que molestarles a ustedes con esta ronquera. Pero son algunos temas que me parece que es importante ponerlos a consideración del público ecuatoriano, porque a través de ustedes es la universidad ecuatoriana, es la academia, es la ciudadanía en general la que está discutiendo estos temas que normalmente se lo hacía a puertas cerradas. Parte del cambio de época que estamos viviendo es precisamente lo que aquí habían mencionado los compañeros. Dicen ellos 89, son 89 talleres internacionales que hemos hecho hasta ahora. Según mis cuentas ya estamos por los 95, los compañeros hacen demasiados talleres y por eso ni se acuerdan cuántos son. Yo quisiera pedirles un aplauso, por favor, para los compañeros de comunicaciones de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Para los compañeros de abogacía, que también están trabajando en estos temas, y obviamente de cada una de las áreas específicas
que toca profundizar sobre algunos aspectos de temas tan delicados como los que les toca trabajar a los técnicos de la superintendencia. Ustedes tienen que entender, compañeros, que aquello que a veces ven en los números, que aquello que a veces ven en los libros de texto, en el caso nuestro implican decisiones bien concretas, implican decisiones que involucran miles de millones de dólares y cientos de miles de empleos, de plazas de trabajo. Involucran una cantidad de aspectos de la vida cotidiana de la gente, del bienestar del consumidor, de la dinámica en su conjunto de la economía. Y es eso lo que queremos conversar con ustedes. Por eso vamos a conversar, hemos hecho una especie de barrido de cada uno de los temas, invitando a expertos internacionales como los que nos acompañan, en un esfuerzo que muchas veces es malentendido. Nosotros apostamos a que aquí en el país es posible tener un debate abierto, respetuoso, riguroso y responsable de cada uno de los temas que se están tratando, inclusive si es que involucran, sin ninguna ingenuidad, sin ninguna actuación naïve, ¿no es cierto?, involucran miles de millones de dólares y en las que los invitados vienen explícitamente a poner en consideración puntos de vista contrapuestos, en muchos casos intereses contrapuestos, millones de dólares contrapuestos. Ustedes van a ser testigos de eso y todo lo que nosotros hacemos como superintendencia, como una prueba, un testimonio de transparencia, un ejercicio de democracia directa, está transmitido a través de la página web nuestra, www.scpm.gov.es, de manera que cada persona que viene a hablar acá tiene que responsabilizarse de las cosas que dice. Tiene que responsabilizarse respecto a sus pares, en términos del ejercicio profesional, tiene que responsabilizarse respecto a ustedes, la comunidad universitaria, tiene que responsabilizarse frente a la ciudadanía en general. Y todo lo que ustedes aquí van a oír, van a poder encontrarlo más tarde en la página web nuestra, almacenado. Tenemos una filmoteca, les insisto, son 95 talleres internacionales. Ahorita mismo continúa el otro taller internacional que lastimosamente coincidieron las fechas ayer y ahora, se está desarrollando en la mitad del mundo, en la sede de UNASUR, con el auspicio de la UNTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo. Estamos discutiendo no solamente metodologías específicas sobre el tema de los monopolios, y ahí hay muchísimo interés a nivel internacional en el esfuerzo que está haciendo la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. De hecho, estamos hablando tanto con Stephanie como Diana Barraclau, estamos trabajando la posibilidad de avanzar en unas metodologías específicas en torno al seguimiento del poder de mercado, al control, al estudio de los monopolios, al estudio de las corporaciones transnacionales, con sus efectos en la formación de los precios, con sus efectos en la formación de empleo, con sus efectos en la economía en su conjunto. Y esto de aquí, no solamente que son organismos internacionales que nos están apoyando, que están viendo con mucho interés el trabajo con seriedad que nosotros realizamos y además con mucha creatividad, sino que también tenemos, por ejemplo, 18 universidades argentinas que de manera totalmente gratuita están trabajando en los talleres de capacitación, porque aparte de los eventos internacionales tenemos más de 2.200 eventos nacionales que nos han permitido peinar todos los temas ligados a las infracciones que están contempladas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que nos han permitido invitar a víctimas y victimarios, si ustedes quieren, a todos los actores involucrados, pero sobre todo a la ciudadanía, para que se empape de los nuevos derechos y vincule esos nuevos derechos al ejercicio también de nuevas responsabilidades. La responsabilidad que ustedes toman, compañeras, compañeros, al venir a presenciar, a invertir parte de su tiempo, no solamente en su formación profesional, sino en la vigilancia ciudadana, de que aquí las cosas se hagan con transparencia y con justicia, es un elemento fundamental, fundante de este nuevo Ecuador, de este proceso constituyente en el que el punto más culminante, digamos, más visible ha sido la Asamblea Constituyente de Montecristi, la Constitución que tenemos, pero que sin duda tiene que irse expresando en la vida cotidiana de la gente, en una serie de nuevas instituciones, en una nueva correlación de fuerzas, inclusive en las compras y en las ventas.
Y es lo que está cambiando verdaderamente las condiciones de vida de la gente. Es lo que está cambiando verdaderamente las posibilidades de que la gente pueda hacer realidad sus sueños, pueda desplegar sus proyectos que antes habían estado históricamente bloqueados. El tema específico que nos convoca, esta desinversión de las operaciones de concentración, yo creo que algunos de ustedes que están siguiendo la prensa deben haber estado enterados de la cantidad de vascosidades que han dicho en contra de la superintendencia por este tema. Porque ustedes entenderán, ¿no es cierto?, que estos temas pueden rápidamente involucrar, como decíamos, millones de dólares y fácilmente puede comprarse a un troll, puede comprarse a un editorialista, puede comprarse a un experto, puede comprarse a un funcionario público, puede comprarse a un funcionario internacional. Imagínense una cosa de miles de millones de dólares del que haya un milloncito de comisión para un lado o para otro. Felizmente aquí en el Ecuador, por la presencia de ustedes, por eventos como este, que están planteando la vigilancia ciudadana permanente sobre cada una de las decisiones de las instituciones públicas, ya el país en el que podía comprarse a los superintendentes, a los ministros, a los jueces, a los presidentes, es cosa del pasado. Así es que el ejercicio que hacemos podría ser que les demande un poquito de tiempo, podría ser que les demande un poquito de atención, pero es fundamental no solo para sus notas, sino que es fundamental para la construcción de este país. El problema de la desinversión de la operación de concentraciones podría sonarles a ustedes como un tema muy árido y muy específico. Así de técnicos y de específicos han sido todos y cada uno de los eventos que lo hemos discutido públicamente con la presencia de expertos de la talla que ustedes van a oír acá. Con los 15 que nos acompañan entre estos dos eventos durante esta semana, yo creo que estamos llegando ya cerca de 400 expertos internacionales y cerca de 1000 expertos nacionales, pero de talla mundial, que hemos estado discutiendo cada cosa. ¿Cómo se calcula un mercado? ¿Cómo se calcula una tasa de elasticidad, un mercado relevante? ¿Cómo se calcula el grado de poder de mercado? ¿Cuáles son los indicadores que se tienen al respecto? ¿Cómo se pueden hacer regresiones? Lo más avanzado en la literatura especializada para hacer esos cálculos. ¿Cómo se calcula una multa? Imagínense. Todo esto lo hemos hecho con una presencia directa de las autoridades países hermanos, de Argentina, de Brasil, de Chile, de México, de Colombia, de Perú, pero también de Estados Unidos, de la Comisión Europea, de Francia, de España, de Alemania, que han estado aquí acompañándonos y que han estado además colaborando en la formación de cada uno de nuestros profesionales. Les insisto, es facilito que cualquier momento venga una empresa y pueda comprar a un formador de opinión, inclusive a un gurú, a un experto. Pero cuando se lo hace en el marco de estos ejercicios de transparencia académica, cuando se discute esto públicamente, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más podemos hacer para garantizar, ¿no es cierto?, que cada uno de los temas puedan ser planteados con el mayor rigor, con la mayor responsabilidad? Y vean ustedes, nosotros minimizamos todos los recursos, ustedes pueden encontrar en la página web, todo lo que hacemos, por ejemplo, esto de aquí nos cuesta muy poco, es la gentileza de la Universidad Central, en especial de la Facultad de Administración, de la Asociación de Estudiantes de acá, de los profesores que nos acompañan con su cariño, con su entusiasmo para empezar a vincular a la universidad, inclusive en el currículum, con los problemas cotidianos, con los problemas pesantes en la vida nacional, pero también de las empresas, del uno y del otro lado. Todas son invitadas. Si hay empresas que no quieren participar, no es un tema nuestro, es un problema de la empresa. Nosotros siempre garantizando el debate plural democrático. Porque si uno contrata una consultoría, ustedes saben, si yo contrato una consultoría es porque yo solamente conozco hasta acá, ¿no es cierto? Sería corrupción si es que yo supiera ya el asunto y contratar una consultoría. El problema es que son temas tan especializados que solamente esos detalles de la consultoría, los resultados del estudio, los conoce el consultor y yo, o de pronto unos 2 o 3 empleados. ¿Cómo sabemos nosotros que ese consultor no está haciendo méritos no para la autoridad regulatoria, no está haciendo un estudio objetivo y neutral desde los intereses de la sociedad en su conjunto, sino que está haciendo méritos para lo que es su mercado de trabajo fundamental, que es en el sector privado, precisamente las empresas a las que tenemos que regular? Por eso es que más bien hemos invertido todos esos recursos que ustedes pueden encontrar en una página web nuestra, todos los gastos, el gasto, por ejemplo, del año 2015,
en eventos en todo el país fueron de $30,000, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Me puedo estar equivocando, pero ustedes pueden corregirme, pero esos son los órdenes de magnitud de los que estamos hablando. Igual el evento que lo hemos hecho en UNASUR ha sido básicamente con el apoyo de la propia UNASUR y de los expertos de UNTAD, que nos han permitido traer acá y concentrar a expertos de todas partes del mundo para discutir en alternativas, por ejemplo, en términos de medios de pagos, en términos de crédito, para justamente multiplicar la competencia en los distintos mercados, en los mercados estructurales que permitan avanzar en un mercado mucho más inclusivo y mucho más sostenible. Vean ustedes, temas que parecerían tan complejos, de pronto la gente empieza a involucrarse, la gente empieza a formar su opinión. No vaya a ser que nos pase como nos pasó, ustedes son muy jovencitos y capaz que ni se van a acordar, lo que nos pasó con la crisis financiera, que decían, es que los temas bancarios, los temas de la moneda, son temas muy complicados, dejémosles nomás a los banqueros. Y vean lo que nos tocó, ¿no? Y vean lo que está pasando ahora con la crisis mundial. Es que son temas tan complicados que mejor ni nos metamos. Zapatero a tus zapatos. Vean ustedes, como desde la corrupción, la incompetencia y la inoperabilidad, un puñado de bancos que son too big to fail, dicen ellos, ¿no es cierto? Demasiado grandes para quebrar, pero también son too big to fail, too big to jail, demasiado grandes para meterlos presos, después de la vinculación directa en una cantidad de fraudes. Vean, yo como autoridad de competencia fui invitado hace 1 año y medio a la Universidad de Fordham University, la Universidad de los Jesuitas en Nueva York, que se especializa en temas de competencia. Y ahí un abogado privado de las propias compañías presentaba unas estadísticas de los juicios que habían en los últimos años que estaban pendientes solo en Estados Unidos e Inglaterra. 525 juicios en los que se demandaban a los grandes monopolios por la manipulación de los precios principales. 525 juicios. 50 actores, los bancos, y de los cuales el 80% de los casos correspondía a una docena de bancos, que son los mismos bancos, los too big to fail, que están pidiendo una caidacita, por el amor de Dios, a los bancos centrales de Estados Unidos, de Inglaterra, del Banco Central de Europa, el Banco Central de Japón, el Banco de Suiza, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que pongamos atención a este tipo de cosas. Yo preparé una presentación que parte de la propia Constitución de la República. La Constitución del 2008 recoge una tradición, no solamente de la Constitución ecuatoriana, acá desde la Constituyente de 1928-29, es decir, tenemos como 7 constituciones desde entonces, y ya contienen disposiciones expresas en contra de los monopolios. Y parece ser, de lo que hemos venido discutiendo con expertos a nivel latinoamericano, con expertos de otras partes del mundo, parece ser que el origen de este tipo de preocupaciones nace en la Constitución de Aguascalientes en México en 1917 y se riega, al menos como enunciado, en todas las constituciones del continente. Es más, hay una cantidad de elementos ligados al tema de las concentraciones, de los abusos de mercado, que están en los códigos penales de todos los países de América Latina, ya con sanciones penales. Recuerden ustedes que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado básicamente tiene atribuciones de justicia administrativa. Nosotros simplemente podemos tomar sanciones o resoluciones de carácter administrativo. Sin embargo, en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal hay una serie de disposiciones que lastimosamente poco se los ha tomado en cuenta. Entonces, permítanme hacer referencia. En la Constitución ustedes tienen una cantidad de elementos que permean prácticamente todos los artículos y que están muy metidos en el concepto mismo del buen vivir. Y que si ustedes pudieran revisar en tradiciones anteriores, podrían encontrar de Santo Tomás de Aquino, podrían encontrar en Nicolás de Cusa, en los escolásticos de la Edad Media, esa diferenciación entre lo que era el derecho divino que hacía la Iglesia Católica, el derecho de gentes que hacían los reyes, y lo que había un nuevo tipo de derecho que empieza a entronizarse, que es el derecho natural, el que surge espontáneamente de la naturaleza humana, decían ellos. Y luego no solamente estaba en el humanismo cristiano, sino también en un debate con distintas posiciones laicas, inclusive algunas ateas, que van diciendo, no, miren, en el devenir del hombre, el problema de los derechos, el derecho que tiene la gente a disfrutar una parte equitativa del bien común, es un hecho central, el tema del precio justo, el tema del acceso a los medios de producción.
Entonces ahí está el tema de los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos políticos y civiles de la Declaración Francesa, de la Declaración de Independencia Norteamericana, que luego se retoman en todas las constituciones de las nuevas naciones latinoamericanas. Luego están, hace ya 250 años, ya empiezan a discutirse los derechos económicos y sociales, en Francia mismo. Y luego vienen los de primera, los de segunda, tercera generación, que algunos quieren ponerle como un tema compartimentalizado, pero que en realidad no tiene sentido hablar de los derechos económicos, de los derechos políticos y civiles, si es que no se hablan también de los derechos económicos. Queda la ficción de la igualdad ante la ley. Cuando la gente es pobre, ¿de qué igualdad estamos hablando? ¿De qué derechos estamos hablando? Cuando hay pobreza, cuando hay desempleo, cuando la gente no tiene derecho a desplegar sus sueños, a desplegar sus proyectos en la defensa de su familia, de su comunidad. Es que vea, clarito dice la Constitución, está en muchas partes, pero yo me permito simplemente resaltar estos dos articulitos. En la sección cuarta, cuando habla de la democratización de los factores de producción, en el artículo 334 dice clarito: el Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de la producción, para lo cual le corresponderá, punto 1, evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. Yo no sé si alguno de ustedes está siguiendo los debates que se dan en la prensa. Da vergüenza ajena ver los gurús de la economía, del derecho, que se llenan la boca. Inclusive tenemos un candidato presidencial que ya se ha puesto entre ceja y ceja que tiene que desaparecer la superintendencia porque hay que desconocer la Constitución. Tenemos que volver en este país a la época en la que se vendían productos caducados, sobre todo a los indios, a los montubios, a los negros. Se acercaba la fecha de expiración, lo sacaban de las perchas de aquellos sectores donde la gente podía darse cuenta y lo mandaban a los barrios populares, y mientras más se pasaban los productos, las medicinas, la comida, más donde la gente más pobre, donde la gente que no tiene voz, donde la gente que ha sido pisoteada por generaciones. Vea, un verdadero apartheid. A eso quieren regresar. Quieren regresar a la época en la que a usted le comían el cuento y le hacían comprar los supuestos productos light, ¿no? Los aceites light que eran mejor para la salud y que no había sido. Quieren regresar a la época en la que le podían comer el cuento, que le veían la cara de lo que usted sabe, ¿no es cierto? En el precio, en la calidad de las cosas. Bueno, de eso justamente estamos hablando, de cómo podemos ejercer nuestros derechos en lo cotidiano. Y ustedes como jóvenes, las compañeras, sobre todo las mamás, vean, si nosotros, para poder tener a la atención de ustedes, el esfuerzo que hemos hecho aquí con los compañeros de la Asociación de Estudiantes, con la Facultad de Administración, es enorme. El esfuerzo que están haciendo ustedes para oír estos sermones aburridos y peor de un ronco como yo, son terribles. Así es que hasta una telenovela, la que estaban oyendo al principio mientras estábamos haciendo tiempo hasta que se llene la sala, tenemos hasta una telenovela para que la gente, de una manera más didáctica, sobre todo las mamás, que son las que normalmente hacen las compras en la casa, pues no es cierto. ¿Qué le vamos a una mamá con los 10,000 problemas que tienen? Le vamos a meter este tipo de actividades. Nos va a caer a palos, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es que cada uno de los ecuatorianos, cada una de las ecuatorianas, los jóvenes que son la vanguardia de la alienación, ustedes que son los más vulnerables a toda esa manipulación de la prensa, de las modas. ¿De qué dirá me muero? ¿Qué dirá el vecino? ¿Qué me dirán los compañeros si no voy con la ropa de marca? ¿Cómo voy a ir con los mismos zapatos del otro día? Me muero, ¿no es cierto? Entonces, no, compañeros, a construirnos como seres humanos dignos, autónomos, soberanos de nuestras decisiones, a no ser títeres que manipula algún experto en marketing de un lado o de otro. Así que parte de esos temas tienen que ver con esto, lo fundamental. Estos principios que ya les digo están presentes en las raíces de lo mejor del pensamiento mundial y que en el caso aquí ecuatoriano están ya condensados en la ley. Y que, bueno, en el artículo 335, en la sección quinta, cuando habla de los intercambios económicos y el comercio justo, de manera más explícita habla que el Estado regulará, controlará e intervendrá cuando sea necesario en los intercambios y transacciones económicas y sancionará la explotación, la usura, el acaparamiento, la simulación, la intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio de los derechos económicos. En fin, les dejo estos detalles, pero vean lo que dice en el párrafo siguiente. Hay que evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privado.
o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras formas de competencia desleal. El artículo 36 dice, fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades. Y vean ustedes, mientras tanto nos están en las mejores universidades del país, entre comillas, los mejores abogados que el dinero puede comprar, entre comillas, los mejores economistas, los mejores MBAs, están diciendo cosas que están totalmente reñidas con lo que dice la Constitución, con lo que dice la doctrina jurídica, además de hace siglos. Y no solamente esto, miren, no son solamente principios generales, sino que, como dice acá, el Estado asegurará la transparencia y eficiencia de los mercados y fomentará la competencia, igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Y hago la pausa no solo por la ronquera, sino porque es una historia que el país tiene que conocer. El origen de esta ley es una ley gringa. La ley Sherman de 1890, de hace 126 años. Y la oligarquía ecuatoriana ha estado durante décadas impidiendo que aquí en el Ecuador tengamos una normativa sobre este tema para que se quede en solo enunciados, para que se quede solo en una doradita de la píldora, para que se quede solo en retórica, que se quede solamente en demagogia. Todo ese tipo de enunciados que están presentes también en otras constituciones anteriores, que están presentes, como les decía, hasta en el Código Orgánico Integral Penal, en el código anterior, en el Código Civil, en el Código Comercial, en el Código Penal anteriores. Aquí, en todas partes de América Latina, el Código Civil de aquí del Ecuador es basado en lo escrito por Andrés Bello, y eso circuló por todo el continente, inspirado en el Código Napoleónico. Es decir, que estamos hablando de principios jurídicos de carácter universal. Aquí en el Ecuador se intentó varias veces tener una normativa para regular ya explícitamente, para aterrizar esta normativa y hacer que se cumpla, y la oligarquía se opuso, pero con uñas y dientes. Inclusive hace unos 15 años, un congreso dominado por fuerzas de derecha, es decir, además liderado por una diputada social cristiana de la SUA y un diputado demócrata cristiano de Loja, propusieron un texto muy parecido al que finalmente apareció en el 2011, y el vicepresidente, que era del mismo partido, el vicepresidente de la República, a petición de las cámaras, de ciertas cámaras empresariales, ostensiblemente pidió hacerse cargo de la presidencia solo para vetar la ley, con el aplauso pero generalizado de la academia, de los gurús de la economía, de los mejores abogados que la plata pueden comprar, de los medios de comunicación, porque obviamente el Ecuador iba a caer en las garras del comunismo. Verán que esto de aquí es la ley Sherman de 1890, la última vez que estuve en los Estados Unidos, que fue recién, yo he trabajado y estudiado en los Estados Unidos por años, no me di cuenta que era país comunista, aunque ahora con Trump no se sabe, ¿no? Pero no hemos sabido que los Estados Unidos han sido país comunista. 135 autoridades nacionales, 135 países tienen ya una normativa de regulación a los monopolios. El Ecuador fue la 129. En América Latina solamente Paraguay ha instalado una autoridad de monopolio después que nosotros. No todas las autoridades tienen estas atribuciones de notificación y de aprobación de las concentraciones, sobre todo cuando pasan un cierto umbral. Ahora Daniel les va a contar con detalle cuál es la mecánica con la que se trabaja eso. Pero vamos, por favor, vamos a los principios fundamentales. Sección 4 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, de la Concentración Económica. Perdón, estoy olvidando. Vetaron esa ley. Y como ya no pudieron evitar que en el 2011 la Asamblea Nacional emita la nueva ley, 3 conspicuos representantes de las cámaras empresariales de la Asociación de Bancos Privados le pusieron juicios a la superintendencia antes de que haga nada. Tenemos un montón de juicios, pero 3 de ellos son antes de que ni siquiera exista la superintendencia. Ese es el nivel de odio, esa es la desesperación. Insisto ahora con un candidato, no sé si es que es una consigna del Opus Dei a nivel internacional o de la banca a nivel internacional. Lo cierto es que hay un candidato que es banquero y del Opus Dei que dice que tiene que desaparecer la superintendencia porque es el comunismo, porque está atentando contra la libre empresa aquí en el Ecuador. Entonces vamos a ver qué es lo que dice específicamente la ley orgánica en este punto que nos ha convocado a esta jornada con nuestros distinguidos invitados.
Habla de la concentración económica, en el artículo 15 dice la concentración y regulación de concentraciones, control y regulación de concentración económica. Las operaciones de concentración económica que estén obligadas a cumplir con el procedimiento de notificación previsto en esta sección, es decir, no es para cualquier empresa, no es la tienda de barrio, es cuando pasa cierto monto de ventas, es cuando concentra un grado de poder de mercado, que ya lo vamos a ver en un momentito de qué se trata. Serán examinadas, reguladas y controladas, de ser el caso, intervenidas o sancionadas por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. En el caso de que una operación de concentración económica cree, modifique o refuerce el poder de mercado, la Superintendencia podrá denegar la operación o determinar medidas o condiciones para que esta operación se lleve a cabo. Bueno, y luego habla de las sanciones. Quisiera también hacerles hincapié en los criterios de decisión que están en el artículo 22, a efectos de emitir la decisión correspondiente, según lo que se veía en los artículos previos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios. El estado de situación de la competencia en el mercado relevante. Cada uno de estos temas, compañeros, son categorías que en la superintendencia se las estudia y se las discute con lo mejor de la literatura especializada a nivel internacional, con expertos como los que ahora nos acompañan en esta semana, tanto aquí como en la mitad del mundo, con las máximas autoridades de los países hermanos, con los que llamamos por teléfono o a través del internet, discutimos cómo se calcula el mercado relevante, cómo se calculan las distintas categorías que están apareciendo en cada uno de estos temas. 2. El grado de poder de mercado del operador económico en cuestión y el de sus principales competidores. 3. La necesidad de desarrollar y o mantener la libre concurrencia de los operadores económicos en el mercado, considerada su estructura, así como los actuales o potenciales consumidores. 4. La circunstancia de que si a partir de esa concentración se generara o se fortaleciera el poder de mercado. Ya vamos a ver inmediatamente a qué nos referimos con el poder de mercado. O se produjera una sensible disminución, distorsión, obstaculización, etc. 5. La contribución que esa concentración puede darse, y aquí vamos a los detalles, a la mejora de los sistemas de producción, al avance tecnológico, a la competitividad de la industria, siempre y cuando eso no afecte de manera negativa al bienestar de la ciudadanía, al bienestar económico, el bienestar de los consumidores nacionales. Si es que ese aporte es suficiente para compensar las restricciones en términos competitivos que eso genere, y la diversificación del capital social y la participación de los trabajadores. Pusieron el grito en el cielo cuando en una resolución reciente de la superintendencia se planteó que el 5% de las acciones de la empresa, de la cervecera, pasen a propiedad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque son longos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pues? ¿Por qué los trabajadores no tienen derecho a ser propietarios también de una empresa en la que están dejando toda su vida, y a veces por generaciones? Entonces, compañeros, a discutir claramente qué es lo que está pasando aquí en el país, a que se discuta en las aulas, y vamos a ver despacito, porque eso deben estar ustedes estudiando en los libros de texto. ¿Ustedes han estudiado microeconomía? ¿Han estudiado ya? No estudian todavía. Bueno, alertas, porque yo soy economista y la mayoría de los economistas vemos esto probablemente en el primer año, no sé si me equivoco, Daniel. En el primer año se ven los mercados oligopólicos, los mercados monopólicos, los mercados competitivos. Y o somos o nos hacemos. Al cuarto de hora no queremos volver a saber nada de lo que vamos a ver ahorita. Así que seguramente tengo que pedir disculpas a los compañeros que están más empapados del asunto, pero pensando justamente en que es que hay que refrescar la memoria de la gente, me permito presentar estos grafiquitos que ayudan, no se espanten por favor. Parte de la forma como los economistas vivimos del cuento es apantallando a la gente con modelos matemáticos, gráficos, curvas, ecuaciones, cosa que la gente dice, que bestia, debe ser buenísimo porque no le entendí ni jota. Entonces aquí es todo lo contrario, compañeros. Este es un ejercicio precisamente para que la ciudadanía sepa a ciencia cierta qué es lo que está pasando y qué es lo que la Constitución recoge como sus nuevos derechos en lo cotidiano. Vea, en el eje vertical están los precios, en el eje horizontal están las cantidades. Normalmente hay un cierto acuerdo entre los economistas que de alguna manera la demanda es inversa, es decir, mientras más caro es un producto la gente compra menos,
mientras más barato es un producto, la gente compra más. Puede ser que no se tenga una estimación exacta, pero al menos un puntito en esta parte de aquí, donde más o menos le toca al productor o al empresario poner un precio, la gente más o menos sabe cuánto aumenta el precio, cuánto va a disminuir la cantidad si es que yo aumento el precio, cuánto voy a aumentar en venta si es que disminuye el precio. Es lo que se conoce como la elasticidad, precio de la demanda. Para hacer sencillas las cosas, vamos a poner que los costos son iguales, ahí están rectitos, van a ser unos costos planos, es decir, que el costo medio es igual al costo marginal, y la solución en un mercado competitivo, esos costos incluirían una ganancia media, está donde está esa estrellita verde. Entonces, en el punto donde se corta la demanda con los costos marginales, con los costos que incluyen una demanda, una ganancia media, si es que el mercado es competitivo, se define una cantidad competitiva y un precio competitivo, y esa región que ustedes ven en celeste es lo que se conoce como el excedente del consumidor. Es decir, la parte es la disposición a pagar de otros consumidores que no tuvieron que pagar porque el precio está definido en este punto. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? No están mareados, ¿no? Ya, verán. ¿Cuál es el punto? Que si es que hay poder de mercado, recuerden que la superintendencia nuestra se llama es la superintendencia que organiza el poder ciudadano, o sea, el poder de ustedes, el control que ustedes pueden realizar como ciudadanos sobre el poder de mercado de las grandes empresas. Entonces vamos a estudiar qué es el poder de mercado. Verán, si es que la demanda es inversamente proporcional al precio, resulta ser que si es que yo puedo vender una unidad de este producto, como está esta barra azul, ¿no es cierto?, a este nivel de precio. Pero si quiero vender dos, tengo que bajar, el segundo ya tengo que bajar el precio, y el tercero tengo que bajar todavía más el precio. Entonces, mi ingreso marginal, si es que yo tengo el poder de fijar precios, mi ingreso marginal por cada unidad nueva de productos que quiero vender tiene que seguir bajando. Entonces, la curva de ingreso marginal es, en términos matemáticos, la derivada de la demanda, es decir, que no es exactamente la demanda, sino una reducción de cada unidad adicional de productos que vendo. ¿Queda claro el punto? Entonces, el poder de mercado que tienen las grandes empresas no es ilimitado, está dado justamente por lo que tienen que sacrificar en precio para vender una unidad más de producto. El precio monopólico, a diferencia del competitivo que estaba en esta estrellita verde, se da justamente cuando el ingreso marginal se corta con el costo marginal. Es decir, cuando la empresa calcula cuánto gano yo de producir por producir un producto más y vender un producto más, quitándole los costos, incluyendo ahí una ganancia media. Entonces, cuando hay poder de mercado, en este caso vamos a hablar de una sola empresa que tiene el poder de fijar los precios, un monopolio, se define un precio monopólico allá arriba, vean ustedes, mucho más alto que el precio competitivo, y una cantidad monopólica que es óptima para la empresa, pero que perjudica al resto. Vean ustedes, hay frente a la cantidad competitiva, la cantidad monopólica. El resultado de esto, ahí está el tema del poder de mercado. ¿Por qué la Constitución, recogiendo esta tradición, esta larga tradición jurídica, esta larga tradición filosófica y esta tradición económica que está presente en todas las escuelas de pensamiento? Por si acaso, esto de aquí no estamos hablando ni de Marx, ni de Keynes, ni de Schumpeter, ni de los estructuralistas latinoamericanos, ni de los radicales norteamericanos, ni de los institucionalistas, nada por el estilo. Estamos hablando de la teoría neoclásica, lo que ustedes leen en sus libros de texto de microeconomía. O sea, ustedes quieren la teoría más derechosa dentro de los economistas, estamos hablando, ¿sí? Lo pueden encontrar en cualquier libro de texto. Vea, pasar del precio competitivo al precio monopólico significa que el excedente del consumidor se redujo. Si ven, hay una significativa. ¿Se acuerdan que el triángulo celeste estaba hasta acá? Era todo esto. El bienestar del consumidor se redujo a solo este triangulito. Ese mayor precio significa menos calidad o más inflación. Vean ustedes, pasamos de este precio competitivo a este precio monopólico. Pero además,
Este rectángulo queda de rentas monopólicas que se guarda el dueño de la empresa, que se mete al bolsillo. Pero hay una parte, ese triángulo violeta, que son pérdidas netas, que no es ni la parte que se quedó el consumidor, ni la parte que se quedó el empresario, simplemente la sociedad perdió como tal. Vea, todito eso es una reducción del bienestar de la sociedad. Hay una reducción en excedente del consumidor, hay una reducción en excedente del productor, hay una reducción en ingresos, hay una reducción en producción. Todos salimos perdiendo por el comportamiento, por la existencia de los monopolios. ¿Me está siguiendo? Bueno, mire, pero eso también significa que hay menos producción. Pasamos de esta cantidad que se hubiera producido, que si hubiera competencia perfecta, a esta cantidad por lo que hay monopolio. Menos producción, menos Producto Interno Bruto, menos empleos. Más inflación, menos calidad. Reducción del excedente del consumidor, pérdida neta para la sociedad. Y vean lo que pasa, eso es en el mercado propio. Vean lo que pasa, porque una empresa tiene que comprar insumos a otros productores. Veamos si ponemos los mercados derivados, los mercados que, si yo produzco, por ejemplo, zapatos, yo tengo que comprar cueros, yo tengo que comprar suelas, yo tengo que comprar pintura, yo tengo que comprar pega, ¿no es cierto? Entonces tengo que comprar a otros productores. Vea usted qué es lo que pasa, contrastando lo que hubiera sido una solución más competitiva con lo que es la presencia del mercado. Menos producción, menos Producto Interno Bruto, menos contratos, menos multiplicadores, menos ingresos. Y si vemos en términos de empleo, lo mismo, tanto el empleo directo como el empleo indirecto. Vea usted, este hubiera sido el mercado laboral, sí están siguiendo, ¿no? Para la misma cantidad se necesitaba contratar tantos trabajadores, tanto directos como indirectos. La cantidad competitiva hubiera dado este nivel de empleo. Por la existencia del monopolio, tenemos de manera estructural menos empleo. Ahí están las raíces entonces del subdesarrollo. Ahí están las raíces del desempleo. Ahí están las raíces estructurales del atraso de nuestro país. Son empresas que no ganan sobre la base de la difusión del progreso técnico, como dice la retórica. Son empresas que ganan sobre la base del atraso, de la falta de oportunidades, de la falta de producción, de la mayor inflación, de la falta de empleo. ¿Les queda claro, compañeros? Ese es el grado de poder de mercado, del que habla la Constitución, del que habla la ley, del que hablan los textos de economía. Las empresas pequeñas, el vendedor de la calle, el señor de la tienda, somos todos tomadores de precios, inclusive ustedes. Yo en el mercado laboral, el rato que vamos a encontrar un empleo, no es que podemos fijar nuestro precio, somos tomadores de un precio que ya está en el mercado. Son solo las grandes empresas que tienen este comportamiento. ¿Y cuál es el grado de poder? ¿Cuál es la capacidad que tienen para fijar esos precios? Depende del grado de monopolio que exista. Mono quiere decir uno, polio quiere decir ventas, una sola empresa vendiendo. En la realidad es difícil que haya un monopolio absoluto, aunque ahora, por ejemplo, con el caso de las cerveceras, tenemos una situación en la que estamos casi cerca con la fusión de las dos grandes empresas a nivel mundial, daban una situación cercana al monopolio absoluto, de lo más cercano. Hay un índice que se llama el índice de Herfindahl-Hirschman, y ese índice matemáticamente puede tener un máximo de 10.000 puntos. En el caso del Ecuador estábamos alrededor de 9.500 puntos. Entonces, por eso es que planteamos, y ahí está el tema de las discusiones de esta jornada, las operaciones de desinversión, el momento que se aprueba una concentración. ¿Les queda claro? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es cómo logramos, cómo generamos una estructura de incentivos, una regulación, un control a las empresas que nos haga pasar de este punto de monopolio, o sea, más inflación, menos calidad, menos empleo, menos producción, menos ingresos, menos contratos, reducción del excedente del consumidor, pérdidas mayores para la sociedad en su conjunto, etcétera, etcétera. Queremos que pase a una situación más competitiva. ¿Les queda claro el punto de todos, compañeros? Entonces, vea,
Estamos hablando de cuestiones muy concretas que se pueden medir, pueden haber aproximaciones más o menos adecuadas, ¿no es cierto? Puede irse perfeccionando. Los métodos de estimación de la demanda se hacen, por ejemplo, el más reciente Premio Nobel de Economía, Agnus Deaton, es el que se inventó los métodos econométricos para hacer los cálculos de la demanda. Regresiones cuantílicas que permitan inclusive ver por segmentos de ingreso en la población, tener una idea de cuáles son las elasticidades precio, las elasticidades de ingreso de la demanda, de las cantidades demandadas de cada uno de los productos. Hay productos que son más elásticos, hay productos que son menos elásticos, hay productos que, por ejemplo, son tan necesarios que por más que suban el precio, la gente va a seguirlos comprando y por tanto va a tener que dejar de comprar otros productos porque no le alcanza la plata. Hay otros productos que en cambio son más elásticos que la gente dejaría de comprar si es que le suben el precio. Entonces todo esto está marcando este grado de poder de mercado, entre otras cosas, porque no solamente se actúa sobre estos mercados, sino sobre la estructura de incentivos en su conjunto, se actúa sobre la capacidad que tiene, en el marco de toda esta cuestión, sobre la capacidad que tiene la economía para generar sustitutos. Se actúa inclusive sobre la distribución del ingreso, porque la distribución del ingreso, mientras uno tiene un presupuesto más holgado, uno puede dedicar más, por ejemplo, a un cierto tipo de productos que se llaman productos de lujo y dejar de lado a lo que se llaman los productos inferiores. En fin, hay una cantidad de mecanismos que en su conjunto marcan la acción de la superintendencia para reducir ese grado de poder de mercado que estamos viendo acá. Ahora, esto de aquí, como veíamos en el ejemplo anterior, estábamos asumiendo que los costos son planos, que la primera unidad de producción, la décima, la número 100, la número 1000, todas tenían el mismo costo unitario. Pero ¿qué pasa cuando normalmente en las grandes empresas se tienen costos marginales decrecientes? Es decir, aquí está una nueva curva de costos en la que probablemente el primero nos salía carísimo por la maquinaria, el costo fijo, que tenía que estar a prorrata en el producto final, y luego van bajando, hasta que se llega a un punto que estaríamos más o menos por aquí, que marca la capacidad instalada. Y obviamente la diferencia entre este punto, y peor entre este punto y este punto, es la capacidad instalada ociosa. Es decir, son capacidades productivas que sin meter $1 más de inversión permitirían aumentar la riqueza del país. Ya vamos a ver unas estadísticas de lo brutal, esto de aquí no es pelo de cochino, es hartísimo. Nos quieren comer el cuento de que el único escenario posible es que el pedazo de pan que yo me como es el que te quito de la boca. Es posible mejorar la producción, reducir los costos, reducir las pérdidas netas de la sociedad, aumentar la cantidad, aumentar el empleo y reducir los costos. Todos salimos ganando si logramos reducir el grado de monopolio. Vean ustedes, el rato que tomamos en cuenta estos problemas de que no se aprovechan, se están desaprovechando estos costos marginales decrecientes, que son fruto justamente de la tecnología. Estamos en el marco de una revolución científico y tecnológica gigantesca a nivel mundial. El tema de las computadoras, de los teléfonos celulares, no sirven para nada el rato que hay monopolios. ¿Por qué? Porque ellos producen a este nivel, pues. Inclusive vean cómo de lo que estaba antes, estaba la cantidad monopólica aquí, el momento en que están produciendo acá, aumentan los costos, porque a prorrata tienen que amortizar la parte de la maquinaria independientemente del número de unidades que produjeron. ¿Me están siguiendo el argumento? Vean entonces cuál es el esfuerzo que se está haciendo desde la superintendencia. Pero más importante, compañeros, vean ustedes cuál es su papel en la sociedad, convirtiéndose en multiplicadores, en llevando este tipo de alertas, este tipo de buenas nuevas al conjunto de la sociedad ecuatoriana el rato que compramos, el rato que vendemos, para alertar el riesgo que tenemos precisamente por el rol de los monopolios en la economía ecuatoriana. Y bueno, ustedes habrán oído hablar de las cadenas de valor. Aquí tenemos el ejemplo de una cadena en la industria del vestuario, es un estudio de la CEPAL. Entonces ahí la sonrisa, ¿no? Entonces resulta ser que la nueva era de la globalización ha generado una tendencia frenética a la fragmentación del proceso productivo. Entonces, esta situación del monopolio que vimos a nivel micro se agrava
por el hecho de que hay una correlación de fuerzas que cada vez hace, aquí tenemos investigación y diseño, aquí tenemos la fabricación de ciertas partes, entonces las partes más productivas son las que menos valor agregado están generando ahora. Vea, es una extensión, hace 60, 70 años Raúl Prebisch hablaba de que había un deterioro secular de los términos de intercambio para las materias primas, que al contrario los procesos industriales generaban estructuralmente una mayor capacidad de tener valor agregado, una mayor capacidad de ser reconocidos en el mercado esas partes del proceso productivo, y América Latina se estaba quedando al margen de ese proceso. Entonces, ¿cuál era el problema? Nosotros vendíamos productos cuyo precio iba bajando porque la elasticidad de ingreso de la demanda era muy débil, o sea, que mientras más ricos se hacían los países, menos compraban nuestros productos y nos íbamos quedando en un nicho de mercado cada vez más pobre en el comercio mundial, mientras que los países industrializados estaban precisamente atendiendo al futuro de la demanda. ¿Sí me siguen ese punto? Entonces, una cosa es si usted vende plátanos y otra cosa es si usted vende teléfonos celulares. ¿Sí? Entonces, el valor agregado que el mercado le va a reconocer, el precio relativo que va a tener usted en el futuro va a ser mucho mayor. Entonces, lo que eso va generando es una situación en la que se dan nichos de mercado, en el que cada vez son los intermediarios, son los diseñadores, son los vendedores finales a nivel del servicio, a nivel del retail, ¿no es cierto?, los que se llevan la parte de león. Son los que hacen los préstamos, los que se llevan la parte de león, y los productores mismos se quedan con nada, a veces ni siquiera pueden reproducir su fuerza de trabajo, a veces ni siquiera pueden sostener a su familia. Entonces, el problema es que la tendencia de los monopolios a nivel mundial es a acentuar esta sonrisa y hacerle todavía más jugosa para los fines, más jugosa para las partes ligadas a las finanzas, a los servicios, al marketing, a la comercialización, y cada vez más austera, más agresiva, más castigadora para las partes de la cadena del valor ligadas directamente a la producción. Bueno, ahí está otro de los grandes problemas a través de los cuales la dinámica de los monopolios castiga precisamente a los productores de países como el Ecuador. La alternativa que ha venido planteando la superintendencia a través de las prácticas que ustedes van a conversar a lo largo de estos 2 días, pero también a través de una serie de otros elementos. Miren, hemos sacado 16 manuales de buenas prácticas comerciales, uno de ellos, el de los supermercados, nos ha permitido colocar 770 millones de productos de la economía popular y solidaria en la percha de los supermercados. Entonces, en lugar de que se acentúe, como estaba acá, la disparidad, la asimetría entre las partes productivas y las partes ligadas a servicios, nosotros lo que hemos hecho es tratar de aplanar, permitiendo que todos los operadores, todos los actores en la cadena del valor puedan tener su oportunidad. Garantizamos un mercado final en la percha de los supermercados y hacemos ingeniería reversa con la participación de los estudiantes. Ahora estábamos hablando para ver si los estudiantes aquí de Administración de Contaduría pueden participar en la capacitación de los productores para generar más productores, para generar más operadores, para generar más productos, que el consumidor tenga derecho a escoger, pero que también la gente pueda tener derecho a soñar y hacer de esos sueños una realidad para defender la economía de su familia, de su comunidad. El 23% de todo lo que compran los supermercados ahora viene de la economía popular y solidaria. Hemos logrado cambiar la cultura del productor, hemos logrado cambiar la cultura del consumidor. Ahora usted encuentra caldo de patas en el supermercado y guatita, y la humita y la yaca. Todavía no está la tripamishki, todavía no está el jaguar locro, compañeros. Hay que seguir peleando por eso, que la gente no se ría por eso. Ustedes no se ríen, ¿no es cierto, compañera, compañero, cuando hablamos de que esté la pizza en el supermercado, ¿no? Porque eso viene, ¿no es cierto?, viene de arriba y de afuera. Pero qué vergüenza, ¿cómo va a estarse el cuy? ¿Cómo va a estar el jaguar loco? ¿Cómo va a estar la tripamishki? Si nosotros somos longos, somos indios, somos negros, somos montubios. Qué mal gusto, ¿cómo ha de ser así? Comunista mismo ha sido este Pedro Páez. Y claro, compañeros, parte del problema, vean, no es solamente el tema economicista. Si usted se ve en el espejo y no le ve al Brad Pitt o a la Angelina Jolie y se siente basura, créame que esto afecta de manera profunda las posibilidades de que este país pueda salir adelante.
Tiene que ver con una lucha cultural por la dignidad. Esto tiene que ver con una lucha por la autoestima de nuestra gente. Esto tiene que ver con una lucha para mostrar que sí podemos y que sí valemos. Y lo está haciendo la gente. Ya no están solamente, ya no tienen el 23% de los grandes supermercados, ahora también están en los supermercados medianos, están también en las cadenas de las farmacias, están también el 20% del espacio de la refrigeradora de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, de las otras gaseosas, y ahora también va a ser de las cervezas. Están en el tema de las compras públicas. Es decir, miren, puertas que han estado históricamente cerradas, ahora por primera vez se han abierto. Y no porque son pobrecitos. Nada que ver, compañeros, es una apuesta a la excelencia, cumpliendo todos los requisitos de calidad, las mejores prácticas de higiene, las mejores prácticas manufactureras, innovación. Ahí están los compañeros de la Federación Ecuatoriana de Indios discutiendo mejoramiento genético de los cuyes, de los chanchos, de los chivos, de los conejos, de las gallinas, compañeros. Ahí están los compañeros de la curtiembre en el centro del país discutiendo temas de nanotecnología para mitigar los impactos sobre la salud de los trabajadores, sobre el medio ambiente de la curtiembre. Ahí están compañeros que hacen juguetes artesanales metiendo mini componentes robóticos, compañeros. Ahora vea, ya les digo, para esta campaña de la Navidad, está bien que compre la marimba del Fisher Price y que toque el Jingle Bells. Yo no digo que no, pero también demos un chance ahora que ya la UNESCO declaró a la marimba Patrimonio Cultural de la Humanidad, que también tengamos la posibilidad de comprar las marimbas hechas de chonta y bambú por nuestros compañeros afro, ¿no es cierto? Y que no solamente sea el Jingle Bell, sino que también podamos cantar el Dulce Jesús Mío, pues en los villancicos de Navidad. ¿Qué le parece, compañero? Eso es lo que tenemos que pelear, compañeros, y esa es una tarea de todos. Los mercados no son una fuerza natural o una fuerza sobrenatural como algunos creen. No es el taita Dios, no es el Dios dinero, el Dios mamón que está en la Biblia, ¿no es cierto? No, compañeros, los mercados los hacemos los seres humanos. Los mercados los hacemos los seres humanos, y si dejamos que unos cuantos monopolios sigan llevando el agua a su molino, no nos quejemos cuando ese molino triture nuestros sueños, triture nuestras esperanzas, triture todo el esfuerzo que hacemos en las universidades preparándonos para sacar a nuestra familia, a nuestra comunidad adelante. Y vea, voy a acabar con una cuestión rapidita para presentarles solo algunos datos. Esto lo venimos discutiendo justo con los expertos internacionales de ayer y ahora en UNASUR, con la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Vea ustedes, son las en Estados Unidos, ¿no? Usted puede encontrar, aquí tiene la tasa de ganancia, o sea, las ganancias como porcentaje de la inversión que se hizo desde los años 20 en los Estados Unidos. Entonces vea usted cómo hay una tendencia a la baja. Después, con las políticas de Reagan y sobre todo con la deuda externa desde el sur, mejoraron las ganancias porque una transferencia brutal. A ver, por favor, yo ya acabo. Estoy afónico, compañeros, denme por favor un poquito más de tiempo, porque es una información muy importante. Son tendencias mundiales, miren. Estamos en el marco de un capitalismo globalizado y usted tiene que ver explícitamente qué es lo que desde aquí, desde la periferia, desde un país chiquito como el Ecuador, se puede hacer. Verán, esto es importante. A pesar de que la ganancia haya bajado o haya subido, hay periodos en el funcionamiento del capitalismo, como se muestran en la parte de abajo, que muestran que hay una presión competitiva muy fuerte, que aunque no encuentre una respuesta en ganancias, hace que los capitalistas sigan invirtiendo en maquinaria, inclusive más allá del porcentaje de los trabajadores. El tema de la robótica, el tema de las nuevas tecnologías, el tema de las tecnologías de información y comunicación. Entonces eso marca una situación muy compleja, porque, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los teléfonos celulares, el problema es que ya salen nuevos modelos del teléfono celular que vuelven obsoletos a los anteriores. ¿Se acuerdan ustedes de Nokia o no nacían todavía? Bueno, ya no hay Nokia, ya no existe. Entre otras cosas porque el ritmo de la innovación científica y tecnológica es tan fuerte que no les da tiempo para amortizar y desquitar la inversión en capital fijo. Es un tema muy grave para las grandes empresas.
No estamos hablando de que hay una tasa de ganancia técnica, no, estamos hablando de que la codicia, mientras más grande es una empresa, mientras más poderoso es un monopolio, menos se contenta con las tasas de ganancia que el mercado le ofrece. Y el problema es que el capitalismo es tremendamente exitoso. El capitalismo es prisionero de ese éxito productivista que le ha permitido inundar al mundo de mercados y que ha provocado una nueva revolución científica y tecnológica. Y estamos por la cuarta o la quinta. Estamos en el medio de una revolución científica y tecnológica. Pero ahora, y oiga bien esto, yo sé que cuesta admitir, por primera vez en la historia, el capital está haciendo todos los esfuerzos a través del Tratado de Libre Comercio, a través del Transatlantic, el Transpacific, el Public-Private Partnership, el TISA, todo la sopa de letras que usted puede encontrar. Encuentran todos los mecanismos para impedir que esas innovaciones gigantescas que están en los laboratorios, escondidas en las universidades, escondidas bajo 7 candados, bajo las leyes de patente y de propiedad intelectual, puedan desplegarse para beneficio de la ciudadanía. Usted sabía que el año anterior, eso conversamos en la última vez que di una conferencia aquí con detalle, el año anterior caducó la patente de la impresora 3D. ¿Sí sabe? Que levante la mano quien sabe que es una impresora 3D primerito. Ha habido un mundo, están como el 10% del auditorio que sabe algo de eso. Vea, si es que caducó la patente, quiere decir que hace más de 20 años ya se tenía la impresora 3D, no era ciencia ficción. Es decir, que usted puede imprimir, por ejemplo, las partes y las piezas de la maquinaria más sofisticada y se acabó la dependencia tecnológica. Pero los monopolios compraron la patente y un racimo, no solamente una, sino un racimo de patentes, solo para impedir que se use. ¿Oyó bien? No es que ya está cansado. Estamos hablando de los grandes monopolios que compran las patentes, que imponen las leyes de propiedad intelectual, no para proteger e incentivar los descubrimientos y la innovación, para que se me aparezca aquí los efectos especiales ahí, ¿dónde está el José? Que se me aparezca aquí un bombillo, ¿no es cierto?, prendido, un foco prendido. Es para evitar que la gente pueda disfrutar del progreso técnico, compañeros. Más de 1.000 millones de seres humanos sufriendo hambre ahorita y los grandes países están dando subsidios gigantescos, más de lo que puede ganar usted en el mercado laboral. Reciben las vacas en Europa y en Estados Unidos como subsidio de los gobiernos de los grandes países. Y buena parte de sus subsidios son para quemar la comida en calidad de agrocombustibles. Así como me oye, compañeros. En la única parte donde el ritmo de innovación sigue sin parar es en el seno del complejo industrial militar. Usted ya sabe para qué, ¿no? Ha visto muchas películas de Marvel Comics, que por eso no me está siguiendo la pista de lo que le estoy hablando. Bueno, entonces estamos en una situación en la que el grueso de las ganancias viene dado por procesos de acumulación a escala mundial. En los últimos 2-3 años hemos tenido el tema de las cementeras, el tema de las cervezas, el tema de la Bayer comprando a Monsanto. En fin, los grandes monstruos se están comiendo entre ellos. Vea usted este gráfico, desde principios del siglo XX, este es un gráfico, la escala es logarítmica. Preste atención a esto. Esto quiere decir que si lo hiciéramos en una escala normal, aquí es 0,1, aquí es 1, aquí es 10, aquí es 100, aquí es 10.000. Si lo hiciéramos de escala normal, tendríamos que hacer un gráfico de la altura de este edificio. Entonces, estas burbujas, estos picos de concentraciones, de fusiones y adquisiciones, de concentraciones, no se dan solamente aquí en el Ecuador, se dan a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de operaciones de desinversión, cuando hablamos de la capacidad que tiene la superintendencia de aprobar una concentración, no podemos ser ingenuos. Cuando las grandes corporaciones se han fusionado a nivel internacional, ¿qué puede hacer un mercado del tamaño del ecuatoriano para oponerse a ese tipo de condiciones? Entonces, las discusiones, y eso es lo que vamos a discutir con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, ¿cuál es el alcance real de la normativa para poder hincarle el diente a este tipo de problemas tan graves? Y ese es un tema que obviamente rebasa las posibilidades de estas 2 jornadas, que debería ser la tarea de la Universidad Ecuatoriana. Y es más importante ubicar, porque detrás de eso está, ustedes no sé si han oído hablar de este economista famoso, se llama Piketty, Thomas Piketty.
Entonces, cuando se habla de esta estructura de la propiedad, la expresión de eso es el tema del ingreso. Vean ustedes, aquí está el 1% más rico, aquí en los Estados Unidos, el 1% de la concentración del ingreso llegó hasta el 20% precisamente antes del crack de 1929. Aquí vino el señor Franklin Delano Roosevelt con el New Deal, ¿no es cierto? Aquí estaban los republicanos, aquí estaba Kennedy, aquí estaba hasta Nixon, vean. Después vino Reagan, y después los Clinton, y después los Bush, y subieron nuevamente, aquí está Obama. Nuevamente tenemos niveles de concentración, niveles de polarización social que fueron el preludio del gran crack de 1929. Y ustedes vean que en otros países industrializados, las líneas gris y negra, muestra lo que está pasando en Europa continental. Ellos se resisten y les programan crisis y les generan todo tipo de presiones de todo tipo. Se tumban presidentes, primeros ministros, destruyen partidos políticos, hacen escándalos sexuales, de todo lo que usted pueda imaginarse, para ver cómo logran desmantelar el estado de bienestar, cómo logran desmantelar esas conquistas sociales y hacer que este nivel de concentración todavía bajo en los otros países desarrollados pueda equipararse al del eje angloamericano. Estas tendencias en el corazón del sistema están en contradicción. Por más que ustedes digan, pero son detallitos, están en directa contradicción con lo que pasa en el sur global. Vean ustedes la distribución del ingreso en 1970. Aquí está es una distribución del ingreso que más o menos dice cuánto es el 100% de la población, cuál es el nivel de ingreso que tenía. Mientras más a la izquierda están, son más pobres, mientras más a la derecha están, por favor, ninguna implicación política, ¿no? Mientras más a la derecha están en mejor situación. La línea vertical es del promedio. En el año 2006 hay una mejora del ingreso per cápita, pero también todo lo que ustedes ven en rojo es la gente que salió de la pobreza. ¿Dónde? Básicamente en el sur. O sea, mientras en el norte ustedes tienen tendencias a la mayor concentración, a la mayor monopolización, a una distribución del ingreso cada vez más concentrada, en el sur, con todas las limitaciones, con todos los problemas, sobre todo aquí están miles de millones de personas en China, en India. Si tuviéramos la información para el año 2016, encontraríamos el caso de América Latina, 40 millones de brasileños que salieron de la pobreza, millones de ecuatorianos, de argentinos, de venezolanos, de bolivianos, de nicaragüenses que han salido de la pobreza en estos últimos años, con todos los problemas, con todas las limitaciones que tengamos. Esto en el marco de un proceso sistémico. Es muy importante entender lo que es el centro del sistema, lo que son las tendencias sistémicas y lo que se puede hacer desde acá de la periferia. No es pelo de cochino, pero hay poderosas fuerzas para revertir esto, compañeros. A la oligarquía no le interesa que la gente pueda disfrutar del progreso técnico que la humanidad ha logrado. Y vea, para que usted tenga solamente una noción de lo que estamos hablando. Aquí están datos. Natixis es un banco francés, por si acaso, no es ni lucha proletaria, ni barricada revolucionaria, no. Es un banco francés. Aquí están las estadísticas del Producto Interno Bruto, las estadísticas de la producción manufacturera de los países más industrializados. Sin ponerle $1 más de inversión, como veíamos en el gráfico que explicaba la parte microeconómica, usted puede tener un nivel de producción, el nivel de producción tenía que haber seguido esa trayectoria, lo cual significa que toda la franja en rojo es desperdicio de la producción. Es la producción que no logró realizarse precisamente por esto que veíamos acá. ¿De acuerdo? Aquí están las evidencias concretas. Vean ustedes lo masivo, la magnitud brutal. Entonces, sáquese de la cabeza eso que los economistas llaman los juegos de suma cero. Es perfectamente posible tener un horizonte de ganar para todos los sectores. Es solo la codicia de esta oligarquía cada vez más pequeña la que impide que se pase. Y lastimosamente estamos llegando a una situación cada vez más complicada, mire, porque está vinculado a un problema de la deuda, está cada vez, ya ni siquiera estamos hablando de los monopolios a nivel de la producción, sino los monopolios a nivel de la especulación. De un tamaño de la torta, ustedes van a entender ahora que estudien finanzas, ¿no es cierto?, que los rendimientos financieros dependen del activo productivo subyacente. El activo productivo subyacente de todo el mundo es el PIB mundial, que está en alrededor de 63 o 70 millones de dólares. Las deudas
la deuda pública, la deuda de las empresas, la deuda de los hogares, la deuda de los estudiantes, está entre 212 y 224 millones de dólares. Y ahí ya tenemos un problema de insolvencia estructural. No hay cómo pagar. Es como el juego de las sillas musicales, no sé si ustedes han visto. O alguien les ha contado cuando ya están ya pasaditos cerca de la medianoche, que van tocando la música y van quitando las sillas para la música y uno tiene que sentarse a codazo limpio. Entonces más o menos digamos que son como 6 o 7 sillas y están bailando 22, 23 bailarines. Pues de pronto entran por la puerta 150 paracas, que son este nuevo tipo de la deuda, o sea, estas innovaciones financieras. En la única parte donde sí dejan que se multipliquen las innovaciones es en el campo de las finanzas, pero son totalmente fraudulentas, los derivados financieros. 1.500 millones de dólares. Se necesitaría dejar de comer y de vestirse durante 25 años para pagar esa deuda. Y la última vez que intenté como que no se podía, pues compañeros, al menos aquí en mi barrio. 25 años sin poder comer ni vestirse para poder pagar esa deuda. Está concentrada obviamente en esos mismos sectores. Vea, Oxfam, y hay también estadísticas por si acaso de la revista Forbes, no le puse acá para no hacer más largo la presentación, cada año saca un reporte de los multimillonarios. El penúltimo reporte muestra que 385 personas con nombres y apellidos tenían el equivalente a la riqueza de la mitad de la población mundial. Pasa un año y en el último reporte ya no hace falta 385, con 62 personas con nombres y apellidos es suficiente para equiparar la riqueza de 3.600 millones de seres humanos. 3.600 millones de seres humanos. Niveles de concentración del poder económico y del poder político sin precedentes en la historia del mundo. ¿A dónde nos va a llevar eso? Vean el contraste, ¿no? Entre la capacidad gigantesca que tiene la especie en el plano tecnológico y ese subdesarrollo moral, ¿no? Que nos pone con todo a nuestro alcance para resolver los problemas del hambre, de la desnutrición, de la pobreza, de la crisis ambiental, de las desigualdades, de las migraciones, de las culturas, etcétera, etcétera, de las enfermedades. Hace que las cosas se resuelvan por el lado de la guerra, de la desesperación, de la desestabilización, de la codicia, precisamente por esta lógica de los monopolios. Hay un estudio de una consultora suiza, con esto acabo, compañeros, de 37 millones de corporaciones que hay en el mundo, de las declaraciones de impuesto a la renta. No incluyen los Panama Papers, por si acaso, no incluyen las empresas fantasmas, no incluyen los testaferros, no incluyen las offshore, no incluyen las guaridas fiscales. De 37 millones de declaraciones de impuesto a la renta, se hace este estudio de topología en el que los filamentos que ustedes ven en este gráfico, los colores, los filamentos, los nodos, muestran la estructura de propiedad de una empresa sobre otra. Resulta ser que el rato que hacen los cruces, 147 empresas controlan el 40% del PIB mundial. Y de esto, el corazón es este mismo gráfico, sacado en resumen, en el corazón de eso están los grandes bancos que están quebrados, los grandes bancos que están pidiendo, a pesar de toda la plata que están acumulando, que están pidiendo una caridadcita por el amor de Dios a los bancos centrales. América Latina tiene la parte perdedora, somos la región más desigual del mundo, a pesar, aquí está el índice de Gini en la línea punteada celeste, a pesar de la reducción de la desigualdad de los últimos años, seguimos siendo la región más desigual del mundo. El Ecuador es uno de los países más desiguales de la región más desigual del mundo, compañeros. No tengo más tiempo para entrar a estos detalles, solamente para que vean ustedes esto, vean. Toda la época neoliberal generó un nivel de aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. Aquí están las personas que vivieron con menos de $2, aquí están las personas que vivieron con menos de $1 al día. Aquí están los gobiernos progresistas, aquí están los cambios políticos de los últimos 10 años y aquí empieza la crisis financiera, la caída de los precios del petróleo, la caída de los precios de las materias primas de América Latina. Vean ustedes cómo, no tenemos mucho más tiempo para entrar acá, vean ustedes cómo
están totalmente desmadrada la formación de los precios fundamentales, porque obviamente los precios, como veíamos hace un momento, no están formadas desde la evolución de los costos de reproducción, están formados desde la especulación de los grandes monopolios. Vean ustedes cómo están totalmente manipulados, totalmente descuadrados respecto a la evolución histórica, los precios fundamentales con las que se desenvuelve nuestra economía. Entonces es muy importante, compañeros, y con esto acabo, es muy importante que ustedes estudien estos temas en su clase, que ojalá estas jornadas les permitan profundizar, les permitan tomar atención sobre los detalles. Yo sé que toma esfuerzo, compañeros. Ustedes no tienen solamente una responsabilidad, ustedes como profesionales, sino que ustedes tienen también una responsabilidad con su país. Ojalá a partir de esto podamos hacer entre todos el país que queremos. Muchas gracias.